Bueno, esta primera clase ya teórica parte de dos autores, de Enrique Dussel y Le Breton. ¿Cómo? Movelo de costado porque no sé de quién es. Pero si ocupó tu lugar, muy bien. Dussel está vivo. Nació en 1934 desde Mendoza. Su título base es licenciado en filosofía. Se licenció en 1957. Es doctor en filosofía desde 1959 y doctor en historia. Se doctoró en filosofía en Madrid y se doctoró en historia en la Sorbona. Así que tiene títulos interesantes. Es docente en Montonazo Universidad, la Universidad de Chaco, la de UNAM, la Metropolitana, la Friburgo, la Notre Dame, la California, Harvard. O sea, Dussel es un filósofo hecho y derecho. Y Le Breton es un licenciado en antropología. Se doctoró en psicología en el 79, no sé cuándo se licenció, no encontré ese dato. Y es doctor en sociología. Todo en Francia. No es tan famoso como Dussel, pero ya veremos por qué lo puse. El texto que tienen que leer de Dussel, Lecciones de Antropología Filosófica para una deconstrucción de la historia de la ética, nos introduce a los problemas antropológicos filosóficos a lo largo de la historia. El texto de Dussel llega hasta el 1400 más o menos, ¿no? En la antigüedad, la Grecia antigua, ¿no? Porque como los filósofos dicen la antigüedad, y la antigüedad va de la Grecia a Europa nomás. Y para entender un poco cómo es el texto, yo el texto no lo puse para presentar la filosofía de Dussel, no es la intención esa. Se puso porque era un texto bastante pertinente y apropiado a la hora de presentar los problemas de la antropología filosófica. Pero mal haría yo si no les digo desde qué lugar escribe Dussel. Después pueden estar de acuerdo o desacuerdo. ¿Bien? Entonces Dussel escribe desde una concepción de que la filosofía surge o aparece en la vida cotidiana, en el vivir día a día. En la cotidianidad nos preguntamos ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Bien? De esta manera, para Dussel, el pensamiento y la reflexión antropológica es antes de la ciencia. ¿Y qué es lo no cotidiano? Y lo no cotidiano es cuando empezamos a tecnificar o a precisar los conocimientos como en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia vos creás situaciones de laboratorio, situaciones imposibles, irreales. Qué sé yo, pones una rata en un laberinto, ¿no? No hay laberintos sueltos por ahí, ¿no? Yo genero un artificio, ¿no? Entonces lo cotidiano viene con un cierto proceso de naturalización, de esto es lo que vemos todos los días, esto es lo obvio, ¿no? Claramente, lo obvio y lo todo días para cada uno va a cambiar, pero no deja de ser un hecho de que nuestras primeras preguntas filosóficas, dice Dussel, es ante lo que nos muestran como natural. ¿Qué es esto? ¿No? Como un nene que pregunta, ¿no? Un niño, un infante. ¿Cómo se llama esto? De esta manera, dice Dussel que las primeras expresiones filosóficas las vamos a encontrar en estas construcciones que trataban de explicar lo común, lo cotidiano. Por ejemplo, los mitos. ¿Por qué llueve? ¿No? Los mitos tratan de explicar eso. Llueve porque los gigantes le robaron el martillo a Thor y Thor fue a recuperarlo y cada desmadre que le dio a un gigante es una lágrima y cada lágrima es una gota de lluvia, ¿no? Y por eso llueve, porque Thor está recuperando su martillo. Eso es un mito. No sé si es tal cual lo acabo de decir, pero más o menos, ¿no? Entonces, para Dussel tenemos que analizar el tipo de lenguaje que describe la vida cotidiana a través de los símbolos que utilizan, los mitos que aparecen para explicar los hechos, las conductas que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos reconstruir la cosmovisión, cómo vemos lo que consideramos real o irreal,
cómo consideramos qué es posible y qué es imposible. Eso es imposible. Vivir de filosofía es imposible, ¿no? Ser filósofo y nadar con vagabundo es lo mismo. Entonces, Dussel no está en contra del lenguaje técnico de la filosofía, porque la filosofía tiene su lenguaje técnico, tiene conceptos, ¿no? Conceptos muy precisos: eidos, doxa, episteme, alma, Dios, de manera muy precisa. No, Dussel no está en contra de eso, sino que dice, esos conceptos nacen de experiencias y conductas cotidianas. ¿Bien? Por eso entiende que el problema del humano es un problema original. El problema de preguntarse por el humano. ¿Puedo alcanzar esa rama? ¿O puedo golpear a esa persona? Si esta persona me parece estúpida, ¿debo insultarme o debo insultarlo o debo mantenerme con entereza, con altura? ¿No? Apuesto que alguna vez alguien le hizo enojar y en su mente los zarandearon de acá para allá y en presencia dijeron, ajá, mira vos, ¿no? Ese es un momento para Dussel importante del humano, que pregunta, ¿qué conducta me va a definir? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, para entender este lenguaje cotidiano que esconde una cosmovisión y por lo tanto una interpretación del humano, para Dussel necesitamos hacer una lectura hermenéutica. Les prometí que les iba a explicar. La hermenéutica es un método. Es un método. Un método inventado, desarrollado, profundizado por la filosofía cristiana judía. La hermenéutica es la interpretación de los textos sagrados. Dígame a un texto sagrado. La Biblia, muy bien. ¿Alguno más? La Torá, ok. El Corán, perfecto. El Popol Vuh de los mayas, ¿sí? ¿Cómo es? El Popol Vuh de los mayas. No sé cuál decir. La Biblia de los mayas, ¿no? Sí, Bueno, si la Biblia de los mayas, aceptamos la Biblia de los mayas. Ok. Más o menos identifico. Textos que hablan de una cosmovisión religiosa. Pero estas personas no pensaban en esos textos, pensaban en el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y bueno, algunas cartas. ¿Qué hacían? Leían los textos sagrados tratando de encontrar el signo de Dios. El signo de Dios. Profe, su letra es horrible, ya lo sé. Profe, una pregunta, ¿cómo dice que se llamaba? Hermenéutica. No. No lo escribí. Hermenéutica. Es como la banda de heavy metal, pero más pesado. El signo de Dios. Leer el texto y decir, ahí está. Ahí está Dios. Ahí está el Señor. Lo vi. Nos encontramos cara a cara. El momento luminoso del número. El momento luminoso es cuando vos, el ser mortal, se encuentra con lo sagrado. El momento que Moisés ve la zarza ardiente y le dice, yo soy por quien tú eres. ¿No? El momento. No importa si son cristianos, así es la lógica religiosa. ¿No? El momento donde le aparece el ángel a Noé y le dice, tendrás que construir un arca. ¿No? Ese momento, encontrar el signo de Dios donde no te quede menor duda de que ahí está Dios. ¿Entienden? Ese es el trabajo de la hermenéutica de los cristianos antiguos. El trabajo de San Agustín, de Plotin, de San Anselmo. Cuando lean textos medievales, siempre son textos hermenéuticos. ¿Cómo encontrar el signo de Dios? Pero Dussel no es. Y la hermenéutica fue recuperada por los alemanes de 1920. ¿Qué hacían los alemanes en 1920? ¿Qué
estaban haciendo? Se lo dije hace como una hora. ¿Eh? ¿Estaban o la estaban? Estaban generando la disciplina. Dijeron, vamos a agarrar esta hermenéutica, este método utilizado para encontrar el signo de Dios, para encontrar el signo del humano. Bastante astutos. Este método que ha sido probado, testeado, verificado por más de 1500 años, ya está. Donde dice Dios, lo tachamos y ponemos humano. Está buenísimo, está buenísimo. La verdad, muy astuto los chavales. Ahora, les dije qué es la hermenéutica, ¿no? Es un método que busca un signo, pero no les dije cómo opera la hermenéutica, cómo es el método en sí. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia entre el qué y el cómo? La hermenéutica funciona, tiene como dos dimensiones. Funciona como una espiral. Parte de un punto, un texto cualquiera. Para los cristianos son textos sagrados. Para los hermeneutas no teístas puede ser cualquier cosa, un manual de medicina, lo que sea. Y texto en un sentido laxo. Puede ser la naturaleza del texto. Puede ser el mundo. ¿Entienden? El lenguaje matemático, no importa. Puede ser la conducta, puede ser las pasiones, puede ser la psique, puede ser el texto no es necesariamente lo que está con el abecedario, ¿ok? Se parte de un texto. Y en ese texto lo voy leyendo en distintos niveles. Cada nivel más profundo hasta poder llegar a ¿qué? Al signo que estoy buscando. Signo de Dios. En este caso, ¿estoy buscando a Dios o a quién estoy buscando? ¿El hombre o qué me gusta más a mí? El ser humano, la humanidad. Muy bien. Los de 1920 van a decir hombre. Es más, hay un texto de Scheller, el más famoso, que es, ¿cuál es el lugar del hombre en el cosmos? Del hombre en el cosmos. Mira la pregunta. Scheller le va a decir acá, en la pirámide, acá está. Arriba somos dos, pero bueno. Se va avanzando en la reflexión. Por ejemplo, un típico análisis hermenéutico. El humano es un ser bípedo sin plumas. ¿De qué es esa definición? De Platón, muy bien. Así define una vez, y el otro, yo que no se le dejó pasar más. El humano es un ser bípedo sin plumas. Ok. Primer nivel de la interpretación, sobre como Diógenes, es decir, aquí está el humano de Platón con un pollo desplumado. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, bueno, pero ¿qué es este bipedismo? ¿No? Quizás este bipedismo tiene que ver con la dualidad, porque para Platón es muy importante la dualidad. ¿No? ¿Y por qué la falta de plumas? Bueno, puedo hacer otro nivel y puedo decir, bueno, quizás la falta de plumas tiene que ver con esta idea de que el humano perdió las capacidades de sus caballos alados para poder circunnavegar el cosmos. Muy importante para el concepto de alma de Platón. ¿Ya tuvieron filosofía antigua? Sí. ¿Ya tuvieron la metáfora de la oleada con los dos caballos que recorren y se van alimentando la verdad? Bueno, ¿por qué pueden correr esos caballos? Porque son como Pegasos, tienen plumas, que se marchitan esas plumas y no se alimentan de los pastizales de la verdad universal. ¿No? Entonces quizás el sin plumas habla justamente de su caída, ¿no? Entonces fíjense cómo yo puedo cada vez ir un poco más de la obviedad del texto, es un árbol, a decir es un ecosistema, a decir es la sombra de la cual me siento a escribir los textos más tristes de esta noche. La hermenéutica es eso, va en profundidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque yo decía que hay como dos niveles, porque si bien se ve así, en realidad sería algo así. ¿No? Como que cada vez se acerca más a lo profundo. ¿Entienden lo que quiero decir?
Y la pregunta es, a ver si me la hacen. ¿Cuál es la pregunta que le tenemos que hacer a este método? ¿A qué se puede llegar? Muy bien. ¿Podemos llegar al signo? Porque todo esto para llegar ahí. La hermenéutica no teísta, la que no busca el signo de Dios, sino que busca el signo humano, va a decir que no. Siempre vamos a bordear. Y siempre podemos hablar del orgullo más alto. ¿Entienden lo que quiero decir? Si nosotros, dice Dussel, hacemos filosofía a través de la vida cotidiana, la única manera de entender qué idea de humano tenemos es hermenéuticamente. Tenemos que agarrar el lenguaje cotidiano y empezar a dar vueltas. Viene mi tío, se sienta, después de trabajo, es lo que hay. ¿No? Y dice eso. Bueno, Dussel agarraría eso y diría, bueno, a ver, ¿qué significa es lo que hay? Porque es ontológicamente súper fuerte eso. Si yo digo ontológico, ¿saben lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si no saben, díganme, no tengo problema. Están en segundo año, no voy a asumir que saben. ¿Vamos allá? No. Relación al ser y al ente. ¿Cuál es la diferencia entre ser y ente? Claro, para consejo de estrategia argumental, nunca pongas conceptos que no podés definir porque yo te pregunto, ¿y qué entendés por ente? Y más en la carta de antropología que vamos a justamente diferenciar el ser y el ente. La ontología es el estudio de la existencia, ¿no? La lógica de lo que existe, ¿no? El ontos, lo que hay. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo es un problema ontológico, es un problema de cómo definimos lo que existe. ¿Se entiende? A ver, un simple experimento social. ¿Quién cree en los fantasmas? ¿Nadie cree en los fantasmas? Acá, cree en los fantasmas. Muy bien. ¿Quién? Acá. Muy bien. ¿Quién no cree en los fantasmas? Uno allá. Pero ¿qué tipo de fantasma? Usted tiene categorías. Entonces póngase, si tiene categorías, póngase con los fantasmas. Si acepta un grado de fantasmacidad, mínimamente cree en algo fantasmagórico, ¿o no? Entonces, usted entra en los fantasmas. Usted no cree en los fantasmas. ¿Acá? Qué difícil, una pregunta sencilla. ¿Quieren que les pregunte otra cosa? Porque veo que de repente toqué algo muy... A ver, yo en mi opinión, para mí es imposible de conocer si existe o no existe. Por ende, desde mi conocimiento no puedo posicionarme en ninguna de las dos. ¿Usted está tomando esa posición porque verídicamente la cree o está tomando eso porque es el camino fácil? No, realmente creo que, o sea, no soy consciente de... Si yo vengo y te digo, el fantasma me movió los vasos del lugar de vuelta, ¿vas a creer lo que te digo? Posiblemente no. Pero no porque no creo en los fantasmas. ¿Y quién me movió los vasos? Eso no lo sé. El fantasma. Fíjense qué difícil es conceder o no conceder las cosas que creemos y no creemos. Eso es un problema ontológico. Yo no creo en los fantasmas. Yo porque tenía experiencia. ¿Está muy bien? Yo no descarto ni invalido su experiencia, como el compañero quiere decir. Pero, a diferencia del compañero, tomo una postura, que digo, los fantasmas no existen. Usted toma su postura, los fantasmas existen. ¿Y mi postura no existe? No digo que no existe, digo que sí. No, la reconocí, pero ante el problema ontológico, usted no tomó postura. Es distinto. ¿Por qué? Porque suspendió el juicio. Tomó el camino del escéptico. ¿Bien? No está mal. Pero el problema ontológico es decir qué existe y qué no existe. Y si decís, no puedo decir si sí o no, es como no querer resolver un dilema moral. El dilema moral, estás obligado a tomar la opción A o la opción B. No podés inventar un tercer camino. Claramente que podemos proponer tercer camino. Claramente todos los caminos son válidos. No se discute eso. Sófocles decía, extraño animal es el ser humano. Teniendo todos los caminos no tiene ninguno. No estamos en contra de eso. Digo que
no estaríamos enfrentando el problema ontológico. Eso es lo que estoy diciendo. El problema ontológico es decir sí o no. ¿Y qué pasa si en dicho caso, en vez de decir sí o no, sería más proponer el por qué sí existen y el por qué sí no existen? No, por qué no existen. No, eso sería un análisis, pero el problema ontológico es decir qué existe o qué no existe. Es así. Yo puedo estudiar, es más, yo he estudiado mucho la filosofía cristiana y por lo tanto he estudiado mucho su ontología y entiendo por qué dicen lo que existe. Por ejemplo, y ustedes con el tiempo lo van a aprender, yo sé 10 formas distintas de demostrar que Dios es real. O sea, entiendo el problema ontológico, pero aún así me declaro ateo. Con Pascal vamos a ver uno. Y si no, esperen a filosofía medieval, seguramente lo tendrán. Son hermosas las explicaciones de por qué existe. Y también son tan hermosas las que dicen por qué no existe. Pero en esas te posicionás. ¿Se entiende? Entonces, lo ontológico tiene que ver eso. ¿Qué estoy asumiendo como real? ¿Qué voy a conceder? Habla de un compromiso. ¿Se entiende? Exacto, claro. Después podemos analizar, podemos hacer el trabajo nociológico, cognitivo, de pensar, bueno, este sería el argumento, este tiene bueno, ninguno tiene bueno, entonces no puedo, en términos argumentales, no puedo decidir. Pero en el momento de la verdad, en el momento que estamos en la calle, en el momento que te ponen la prueba, ahí decidís. Es así. La realidad, cuando se te pone enfrente, tomás una decisión. ¿Por omisión o por acción? ¿Se entiende lo que quiero? En términos ontológicos, en ese nivel. No quiero que creas que estoy desestimando tu opinión. No, para nada. Simplemente explico cómo es el problema ontológico. Desde mi punto de vista sería incluso más profundo, dependiendo de la situación que yo me encuentre, que se creo lo creo. Bueno, White decía, el problema ontológico es muy fácil de resolver. ¿Qué hay? Respuesta, todo. Ahora, ¿cómo definimos ese todo? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reflexión hermenéutica del humano para entender qué sentido hay de la frase de mi tío Juan, pensaron que me había olvidado, pero no, es lo que hay. Entonces, lo que va a hacer Dussel es, ¿cómo tenemos que pensar el origen del humano? Tenemos que pensar que el humano ha sido constituido, que tiene un esquema de elementos esenciales, que ha surgido, que tiene una esencia, que hay un conjunto de notas que si vos cumplís el checklist de notas decís, ese es un humano. Y si existen esas notas, ¿son notas biológicas? ¿Culturales? ¿Históricas? ¿Podemos ser humanos? ¿Podemos ser humanos sin saber que somos humanos? El gato puede ser gato sin saber que es gato. El humano puede saber que es humano sin ser humano. Está muy bien. Es el problema. ¿Cómo debe pensarse el humano? Pero cuando lo enunciamos de esta otra manera, es el mismo problema enunciado de distinta forma, ¿no? Cuando lo pensamos de esta manera es, caray, porque si no puedo saberme humano sin entenderme humano, quiere decir que ya tengo una definición de humano. Sería una problemática podrían relacionadas con la problemática de que es demasiado útil. A ver, explíquenme su razonamiento. O sea, una persona llega y dice, ¿qué te consideras? ¿Hombre o mujer? Hombre. O bueno, en el caso de mujer. ¿Y porque me gusta maquillarme? Pero yo también me gusta maquillarme. Y entonces, ¿en qué cae? ¿En qué recae? Ser mujer. Bueno, en ese sentido sí, es un problema de cómo definimos, ¿no? Un problema de qué
cláusulas o condiciones le vamos a dar al problema humano, o en este caso, cómo definimos hombre y mujer, ¿no? ¿Qué sé yo? Hombre y mujer es una construcción cultural, ¿no? Donde maquillarse se lo establece a través de una perspectiva histórica que dice, en un momento era válido para hombre y después no es válido para hombre. Y ahora quizás sí lo sea, no sé. No estoy en el problema de la filosofía de la máscara, que es un problema súper interesante. En el teatro se estudia mucho eso. Hay textos para eso, si quieres profundizar el tema del maquillaje, ¿no? De cómo es el rostro, porque el rostro que mostramos, dice Levinas, es un rostro infinito que construimos constantemente. Por eso el rostro nos hace persona. Persona es máscara. La palabra persona significa máscara. Entonces, cuando digo, esta es mi personalidad, esta es mi máscara o mi maquillaje, ¿no? Ese es el problema. Buena pregunta. ¿Gabriel siempre es así o solamente así cuando da clase? Siempre es así. Había dicho si se puede ser persona sin saber qué es ser persona. Y podría ser, no sé, como un ejemplo, un caso, una persona que se encuentra en un estado delirante donde tiene la certeza en su mente de que es un ser divino, pero bueno, nosotros lo vemos como una persona. Entonces, puede, no sé también cuáles serían las características de esa persona. Podría ser persona sin saber ser persona. En ese caso, la respuesta uno es que ante ese experimento imaginario, no sé, yo pediría, quizás muy malsanamente, que me especifique más condiciones para poder responder. Porque en esa situación ficticia me faltan como datos para poder discutir. Pero sí podríamos tratar de hacerle preguntas y a ver cómo las responde. Eso lo diría yo. ¿Cómo responde las preguntas? ¿Qué me dice? ¿Eres humano? No. Soy un dios. ¿Y qué tipo de dios eres? ¿Qué eres? Neptuno. Manejo los océanos. ¿Y cuáles son tus características divinas? ¿No? Empezaría a hablar, a ver qué hay. Pero inclusive este ser extraordinario o delirante va a tener una idea de humano. Sus súbditos, sus criaturas, de que dependemos, que lo tenemos que adorar. Adórenme, humanos. ¿Para qué sos Dios si no tenés gente que te rece? No conozco un Dios que no pida fieles. ¿Alguien conoce algún Dios sin fieles? se supone que necesitan a los súbditos. No sé, pero digo que yo no lo voy a establecer como una necesidad, pero la historia de la humanidad que ha registrado a los dioses nunca ha presentado un dios carente de fieles. Inclusive los semidioses o los dioses de bajo nivel tienen sus cultos, ¿no? No sé, eso es para la filosofía de la religión, pero hay unos textos muy interesantes de este francés que trabaja sobre lo sagrado. Bueno, hay un francés que habla sobre la violencia de lo sagrado, que habla de este problema, que también lo podemos pasar. Dice Dussel en la página 111 sobre este problema de si el humano se sabe humano antes de entenderse humano, ¿no? Paradójico, dijo el compañero acá. Este problema de cuáles son las notas del humano. Según Dussel, el hombre debió habitar en el cosmos, estoy leyendo la cita textual, el hombre debió habitar en el cosmos durante muchas centenas de miles de años antes de cobrar conciencia refleja de sí mismo como objeto. Primero existió como humano y luego se dio cuenta que era humano. Es lo que dice Dussel. Primeramente se abrió al mundo, podía vivir en el mundo, podía ser fuego, por ejemplo. El ámbito del ser propio de la primerísima comprensión de la realidad, como un bebé que sabe que hay un objeto y lo esquiva. No sabe qué es ese objeto. La primerísima comprensión es, hay otras cosas y me tengo que mover. Quizás solo el Homo sapiens alcanzó la plena racionalidad y gracias a ello pudo realizar la revolución neolítica. La revolución neolítica es cuando se empiezan a crear las primeras herramientas de piedra, ¿no?
Todos los tipos anteriores de hombre, Australopithecus, Erectus, etc., que en la antropología cultural seguramente lo van a ver, todos los tipos anteriores de hombre serían como niños que no han alcanzado el nivel del llamado uso de la razón. Existe entonces con toda probabilidad una evolución intelectual dentro de la misma especie humana. Acá Dussel es bastante irónico, porque Dussel no cree que el hombre primitivo es un niño comparado con nosotros. Pero dice que nosotros, al vivir, pensamos a los antiguos un poco como así. ¿Cómo van a creer esas cosas, esos imbéciles? ¿Cómo no se dan cuenta que hay más de dos géneros? Si serán estúpidos. Ellos eran menos conscientes y ahora yo soy consciente. Yo soy parte de la generación consciente. Y dentro de unos años nos van a decir, mira los tarados del siglo XXI, pensaban que el sexo con tu clon era algo ilegal. Qué sé yo, no sé la gente que puede pensar ahora, ¿no? Quizá para ahora parece algo loco que te clone y algo más loco tener una relación carnal con tu propio clon. Y quizá dentro de 200 años haya marchas a favor de eso. No lo sé. No podemos imaginar la conciencia futura. Si no podemos imaginar conciencia futura, ¿qué hacemos imaginando una conciencia pasada? ¿Qué nivel de hipocresía estamos manejando diciendo ahora somos los humanos que nos damos cuenta? Tenemos el nivel alcanzado del uso de la razón. Así empieza Dussel. Pensar el problema humano desde el lenguaje cotidiano y entender que quizás el humano existió con el mundo mucho tiempo y después dijo, che, ¿y nosotros qué somos? Clase, cortamos ahí. Nos vemos mañana. No sé si hay preguntas. Para hacer un breve recuento de lo... No más preguntas por ahora o hasta este momento sobre... En realidad se fueron de la clase y dejaron de pensar en la clase, por lo que estoy dando cuenta. Nadie puso a decir, el programa está así o no hay más preguntas, ok. Tengo una pregunta. ¿Usted dijo que iba a grabar todas las clases? Sí. ¿Las sube al grupo o al campus? Las voy a pasar por el grupo, sí. Todo lo que digo está grabado. Así, está obvio. Es una manera hasta de protegernos. Usted me dice, pero usted me dijo tal cosa, ¿qué día? y vamos al archivo y ahí vemos si yo dije tal cosa. Claro, no. Es una doble... ¿Cuántas veces nos hubiese gustado tener un registro de alguien diciendo una burrada? Tanto que nos gustan los scratches y las exposiciones. La única manera de defender de un scratch es con otro scratch, es así, una lógica retorcida. No, yo grabo simplemente porque sé, quizá no sea el caso de ustedes, no lo sé, pero sé lo que es estudiar y tener otra vida aparte del estudio. Trabajar o cuidar a alguien, y quizás un día no podés venir a la clase, con la que mucho esfuerzo lográs encontrar ese hueco en tu vida para estar, y bueno, tener un audio quizás te puede resolver eso, ¿no? Es simplemente por eso, una cuestión práctica. Y si preparan finales, quizás les sirve escuchar las clases de vuelta. A mí me tiene sin cuidado, no tengo un celo intelectual de, esto se queda acá, es mío. No, hay gente que no pasa las clases, así. Tan interesante va a ser tu vida como para no querer pasar las cosas, sos un cagarrote. No sé. Yo he tenido esa experiencia, gente que, che, ¿me podés pasar? No, me encantaría ver otro. Anda Frey Churro. La exposición oral también se graba. No. Siempre pregunto si la quiero grabar y la respuesta universal ha sido no, por pánico escénico de la gente. Yo por mí la grabaría, pero no puedo tomar decisiones por ustedes. Puedo tomar decisiones por mí. ¿Quieren que las grabe? Yo sin ningún problema las grabo. Me gustaría a mí al menos, para ver cuál de todas las aparecen a la hora de la pregunta. Bueno, pero ahí grabate vos solo, entonces no me pongas laburo extra a mí. O laburo de todo o no grabo. Bueno, la puedo grabar. Sí, pueden grabar lo que quieran. Yo asumo que siempre me están grabando. Me pidan mucho. Yo y Ricardo Ford somos hermanos de distintas madres. Es más, hasta en el físico nos parecemos. Asumo por las técnicas de estudio de hoy en día que los estudiantes graban clases.
que no te dicen, ponen el celular. Ha ido de estudiantes a consulta y dice, profe, tengo una pregunta, y te pone el celular así como si vos no te dieras cuenta que están grabando. Y dígame, cuando hablamos sobre... Y entonces yo me acerco el micrófono y hablo. Y sobre, creo que hay una regla que no puede. ¿Dónde está esa regla? O sea, una vez Yo cuando me dicen esas burradas les pido que me traigan la normativa. Digo, ok, no digo que no. ¿Dónde está escrito? o hay profes que sí. Bueno, en la libertad de cátedra un docente puede. ¿Ah, sí? Obvio, sí, yo puedo elegir dar, eso se llama libertad de cátedra, entonces yo establezco más o menos unos criterios, ¿no? En la libertad de cátedra vos podrías, por ejemplo, grabarme, pero ahí no podrías poner el celular a cada cosa por el estilo, es distinto, ¿no? Yo digo, che, no, me siento... O podrías grabar, pero no compartirlo, porque violarías a la privacidad de la persona que solicita que no sea divulgado eso. En ese sentido, todo el mundo tiene derecho a su privacidad digital. Si llegan a ética y ciudadanía, podemos hablar sobre los derechos digitales, ¿no? Pero bueno, hoy no estamos hablando sobre eso, pero en principio uno puede decir no quiero ser grabado, como ustedes me dicen no quiero ser grabado en mi exposición, y yo no puedo obligarlos a otra cosa. Puedo mirarlos con cara de malo, pero no quita una cosa de la otra. Bien, vamos a remarcar un poco lo de la clase de ayer. El programa se para sobre la perspectiva o el sentido amplio de la antropología filosófica, donde asumimos que la pregunta ¿por qué es el humano? ¿O qué pasa con el humano? Es una pregunta que trasciende el momento disciplinar en que se instituyó la antropología filosófica en Alemania en 1920-1930. Es decir, que podemos agarrar textos como de Platón, que se pregunta qué es lo humano, ¿no? y analizarlo antropológica filosóficamente. Y para eso estábamos tomando a Dussel, porque el texto de Dussel hace una reconstrucción de las perspectivas antropológicas filosóficas desde la Grecia antigua hasta la Edad Media. Hasta ahí llega. Y como llega hasta ahí, nosotros lo estiramos con el texto de Le Breton hasta la modernidad. Pero como nosotros no somos modernos, parafraseando el título de un libro, también vamos a ver el lunes que viene a Michel Foucault, que nos permite pensar la antropología filosófica del siglo XX y siglo XXI. Y así terminamos de abarcar en 2 clases y un puchito de la clase de ayer la historia de los problemas antropológicos filosóficos, y con eso termina la unidad 1. La unidad 1 es solamente histórica, contextual, ¿no? En 3 clases despachamos la unidad 1, que es siempre para poder ubicarnos, y a partir de eso arrancamos de lleno con las cosas más interesantes, que es ver autor por autor, ¿no? Entonces estábamos hasta ahí. Y yo estaba diciendo que el texto no buscábamos defender la mirada de Dussel. Es muy interesante la mirada de Dussel, tiene cosas positivas. El profesor Pablo Atencio solamente le podrá hablar mucho sobre eso. Creo que lo tiene en Didáctica de la Filosofía. Es especialista en Dussel y Edgar Morin, los 2 filósofos que a mí no me caen bien, pero me cae bien Pablo Atencio, así que tolero a Dussel. ¿Viste cuando te cae mal a alguien, pero decís, tan mala persona no debe ser porque es amigo de una persona que me cae muy bien y valoro su opinión? Entonces, bueno, algo debe tener ahí. Entonces, más o menos, esa es mi relación con Dussel y Morin. Algo bueno debe tener. Tal es al punto que hasta los coloco en un programa. O sea, me puede caer mal a alguien y aún así respetar sus ideas. Entonces yo decía que tenemos que saber desde dónde está parado Dussel para entender lo que pone y poder sacar de manera fructífera o provechosa lo que nos dice. Y más teniendo en cuenta que Dussel escribe quizás de una manera a veces enrevesada. Más el Dussel de la primera etapa, que es el primer Dussel.
Dussel es uno de los fundadores del pensamiento de la liberación, no sé si saben eso, ¿no? Es un pensamiento, una filosofía producida y exportada en Latinoamérica, ¿no? Hecho en casa, si quieren verlo así, y bastante estudiada en el mundo. Va de la mano de la filosofía de la liberación con la teología de la liberación, no son necesariamente lo mismo, pero están emparentados, ¿no? Entonces yo estaba comentando que lo que hace Dussel era preguntarse cómo debe pensarse el origen del humano. Pero él no dice el humano, él dice el hombre. Todavía no estaba deconstruido Dussel ahí. Bueno, después cambia un poco, defiende todas las luchas, pero bueno, en el texto dice hombre. Y en alguna manera dice hombre también evidenciando esto que habíamos visto con Michel Foucault, esa pequeña cita que yo les leí de las palabras y las cosas, de que el problema del hombre no es un problema que el humano siempre tuvo. En algún momento se inventó ese problema. En un momento nos dijimos, che, somos humanos, caray, ¿y qué es esta cosa que es un ser humano? ¿No? Por mucho tiempo vivimos sin la presión de tener que definirnos, ¿no? Estuvimos experimentando nuestra relación con los dioses, o con Dios, o con el mundo, pero sin formular expresamente la pregunta, ¿qué es el humano? ¿No? Uno se sorprendería cuánto tiempo hemos tardado en poner de manera textual, de manera literal, en textos, en manuales, esta cuestión de qué es ese ser que es el ser humano. Uno esperaría que está desde siempre, pero no, es del siglo XX. Entonces, es interesante esto que hace Dussel porque dice, ok, en el siglo XX aparece la pregunta, pero como yo creo, dice Dussel, que la filosofía nace del sentido común, de la vida cotidiana, de los discursos mitológicos, de los discursos religiosos, quizás la pregunta, si bien no fue formulada explícitamente así, estaba latente en muchos textos o en muchos discursos. Entonces, ¿cómo recuperamos algo que está en lo profundo? Bueno, tenemos que taladrar, tenemos que hacer un agujero, como cuando se saca petróleo, ¿no? Hacemos un fracking, o sea, algo para poder sacar ese líquido viscoso de pensamiento que va a ser la pregunta por el humano, sin poner literalmente qué es el humano. ¿Y qué taladro, qué máquina bombeadora va a usar Dussel? La hermenéutica. La hermenéutica es el método con el que va, ¿no? Yo les mostré que es espiralado, es una manera de acercarse cada vez más a la cosa, el signo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el signo que estamos buscando? Humano, claro. ¿Qué es el humano? ¿El qué es? La pregunta del quid, ¿no? ¿Viste cuando dicen el quid de la cuestión? ¿Saben lo que es quid? ¿El qué? ¿El qué es? O sea, este es el quid de la cuestión, es la pregunta de ¿qué es esto? Como cuando tu pareja después de 3 meses dice terminó la prueba gratis, ¿qué somos? ¿No? Y ahora tenemos que definir la relación. Y qué sé yo, amigovio, perdiste, chao. Bueno. Bueno, no sé, quizás nunca le pasó a usted, no sé cómo es la vida de usted. No. Entonces, la cita que habíamos leído ayer era básicamente esta. Voy a leer solamente la primera parte de la cita para ir más rápido. En la página 111 decía: el hombre debió habitar en el cosmos durante muchas centenas de miles de años antes de cobrar conciencia refleja de sí mismo como un objeto. Decir sí mismo como un objeto es ponerse enfrente y preguntarse ¿qué objeto es este? ¿Qué es esto? ¿No? Como cuando uno agarra esto y dice ¿qué es esto? ¿No? En un momento el humano se tomó como un objeto, tuvo una experiencia de traslación y se puso ahí y dijo ¿qué es esto? ¿Qué es el ser humano? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se comprende el problema del ser? Pero no de cualquier ser. De un tipo de ser, ¿no? Diría Heidegger, no todo ser. Ya vamos a ver qué tanta pregunta del ser hay en la pregunta del ser humano con Heidegger, ¿no? Entonces, cuando dice Dussel que nos estamos poniendo como objeto, fíjese que todo esto es un preámbulo, todavía no empecé con la historia, ¿no? Pero bueno, era esto.
es una vuelta necesaria. Para que entiendan cómo el sentido de la pregunta. Cuando nos ponemos a nosotros mismos como un objeto, ¿no? Como cuando Hamlet agarra la calavera del bufón, ¿no? Y pregunta si el cero era nada, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándonos sentidos a nosotros mismos. Preguntarnos por qué somos es de alguna manera presuponer que hay un sentido en nosotros, un sentido de ser. Si algo somos es que tenemos de alguna manera sentido. ¿Sentido cómo? Me preguntarán ustedes, grandes filósofos y filósofas del mañana. ¿No? Me dicen, pero ya, apuesto que lo anotaron en el cuaderno. ¿Sentido cómo? Así, le dieron 3 círculos grandotes. Bueno, sentido puede ser una línea, puede ser un punto, puede ser un vértice. No sabemos todavía. Pero que estamos presuponiendo un sentido cuando nos preguntamos por qué es el humano, estamos tratando de encontrar ese sentido. Y mal haríamos nosotros en pensar que fuimos los primeros en tener la necesidad de encontrar el sentido a nuestra existencia. Muchos estudian filosofía por esto. No tengo ni puta idea de qué quiero y qué soy, así que estudio filosofía. Eso lo escuché de... Perdón, a veces insulto, pido disculpas. No. Vieron que yo dije que soy del barrio bajo, hay vicios que quedan y me cuesta mucho. Trato de no hacerlo. Mi pareja dice que es muy antiprofesional y yo le digo, pero si ya me recibí, ya que me van a sacar el título, ya está. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? El sentido de presuponer... No cometamos el error de presuponer que somos los primeros en preguntarnos eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer un rastreo, un trabajo de sabueso, un trabajo de Sherlock Holmes, de buscar las pistas, que eso que parece caótico e imposible, pero que realmente sucedió, ¿no? Bueno, eso quizás es lo humano, algo caótico, dado lo imposible, pero acá estamos, con millones de nosotros, no somos más de lo que podemos contar. Entonces, tratar de entender la pregunta del humano nos obliga a nosotros ver cómo otros a lo largo de la historia le dieron un sentido a la humanidad. Ser humano es ser esto. Un sentido de la humanidad. Ser humano es ser esto. Un sentido de la humanidad. Vieja técnica de docente. Repetir 3 veces y la última frase no decirla para que uno la diga mentalmente, ¿no? Entonces, ser humano es ser esto, ¿no? Pero voy a usar un lenguaje que ustedes, grandes filósofos, filósofos también, no sé en qué estado está el debate sobre el lenguaje ahora. Pero, filósofos, estamos tratando de encontrar el logos de la humanidad. El logos. Logos, la banda de heavy metal cristiano, no. ¿Conocen esa banda? ¿No conocen la banda de heavy metal cristiano Logos? Ven a la eternidad, si crees que vencí en la luz, la muerte, ¿no? En Logos canta el cantante de B8. ¿Conocen la banda de B8? Sí. La banda de heavy metal B8. ¿Vos sí? Sí, Ay, qué viejo, cómo hace sentir. A mi abuelo siempre lo escuchaba. B8 está vivo el cantante, ¿no? Así que es una banda que está vigente. Pero bueno, ¿quién escucha heavy metal cristiano? Aparte de los cristianos. Bueno, y yo, porque me gusta el cantante. El Logos. ¿Qué es el Logos? Depende de quién. Yo pregunto. ¿Depende de quién? Digamos que la respuesta es para mí. Y según lo que estudiamos en antiguo, podría ser, o en lógica, en el
diferentes aspectos. En Antigua, el que ordena, Ok, el que dicta cómo van a ser las cosas. ok. Y en lógica hemos visto que puede ser el discurso, la palabra. Sí, muy bien. Pero depende quién le dé su significancia. Sí. Había una otra mano ante él y ahí... Perdón. No. Vos ya hablaste, va él. Iba a citar a un profesor que había dicho que lo que había visto en un meme. Bien. Sí, Nada mejor que los memes. que era luego un chingo de cosas. También, es verdad. ¿Sabe que los que desarrollaron la teoría del meme es un filósofo? Dennett, y lo vamos a ver este año. Para los que digan que la filosofía no tiene influencia, los memes, lamento decirlo que es producto de la filosofía. Iba a decir, creo que era el grupo del antiguo Heráclito, ponía logos como una ley regularizadora universal. ¿Una? Ley regularizadora. Ley. Universal. Bueno, en ese sentido los tres están en sintonía. ¿Por qué no hay traducción directa del logos? Bueno, porque la palabra está tan cargada de significado en la Grecia antigua que nosotros no tenemos un término que pueda ser uno a uno. Logos puede ser ley, puede ser razón, puede ser orden, puede ser fuerza, puede ser sentido. Bien, puede ser creadora, puede ser conservadora, ¿no? Entonces, la búsqueda del logos es siempre la búsqueda de un sentido, ¿no? Que trata de entender por qué algo es lo que es. En Antigua me imagino que vieron el tránsito del mito al logos, ¿no? Cuando cambia la manera de explicar el porqué. ¿Y cómo explicamos el porqué? Con cosas que sean razonables, ¿no? que podamos entender. La historia del humano como logos es la historia del humano tratando de entenderse humano. Es eso. Vieron que yo les pregunté la otra vez, como si no hubiésemos visto tantas veces, ayer, si podemos ser humanos sin ser conscientes de ser humanos, ¿no? Ese problema que hay ahí, que es una tensión, porque si decimos que no, hay un montonazo de problemas, y si decimos que sí, sentimos que, pero yo paso los días y no digo, qué bueno que soy humano, ¿no? Pasamos mucho tiempo sin plantearnos nuestra humanidad. Entonces, esta historia del humano como logos es una historia del humano que se sabe que es algo. Yo soy algo. Sé que soy algo en un mundo. Y sé que tengo una relación en particular con este mundo. Es muy ambiguo, pero por lo menos es una pista, una huella, ¿no? A mí también, como a los chicos, por ahí se me hace lío con la palabra logos, como lo vimos en antiguo y después en lógica. Y por ahí a veces que lo trato de ver como el estudio de, que puede ayudar como gnoseología, epistemología, el estudio del conocimiento, el estudio de la ciencia, o sea, puede ayudar a verlo de ese modo. Claro, sí. Perfecto. Antropología. Muy bien, buenísimo. Van a encontrar... ¿Quedó claro lo que dijo la...? Porque si no ibas a tener que volver a explicarlo. Sí. Hay que distinguir entre... Bueno, hay una palabra que van a encontrar que dice Dussel, de inspiración heideggeriana, que puede resultar un problema, que es lo auténtico, la mirada auténtica. No quiero que entre en el problema de la autenticidad o de lo inauténtico, pero acá la cuestión sería que inauténtico es creer que hay una sola respuesta, una sola definición, una sola postura. Inauténtico, ¿no? Creer que
puedo responder de una vez y para siempre la pregunta sobre el sentido del ser humano. Una perspectiva o una mirada auténtica entenderá que no solamente el humano es un producto histórico, sino que la historia del humano es un producto histórico. Porque cada tanto reescribimos la historia y los que eran vencedores ahora son perdedores y los que son perdedores ahora son vencedores. No solamente el humano aparece en la historia, sino que esa historia de la que es consciente es creada de distintas maneras. Y acá hay un ejemplo clarísimo en el siglo XXI. Han surgido cada vez más y más, en buena hora, manuales de historia sobre los olvidados, los invisibles, los desplazados. Por ejemplo, las historias feministas sobre los roles de la mujer en el medioevo. ¿No? Antes no había de eso. ¿Se entiende? Y esto es un producto de los últimos 20 años, no estamos yendo muy lejos. Entonces la historia se construye. Y dice de repente, ¡opa! Había otros seres humanos en la historia. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sería la historia es producto de... Claro, el humano es producto de la historia y la historia misma también es producto del humano. Es una doble relación. ¿Se entiende? El pasado es humano. El concepto de pasado, presente y futuro es algo que desarrollamos nosotros los humanos. No es que los animales tienen nociones de temporalidad, sino, por ejemplo, las aves no podrían migrar. No estamos diciendo que no tienen, sino que el concepto de un pasado humano, el concepto de el origen del humano, el origen de algo es un problema humano. No hay animales que dicen, ¿cómo habré sido yo antes del huevo? ¿No? Ninguna gallina se pregunta esas cosas, hasta donde sabemos. Quizás después nos enteramos de otras cosas. ¿Cómo funciona la doble relación? ¿Qué? La doble relación. El humano es producto de la historia y la historia es un producto humano. Esta doble relación, fíjense que esto es un giro hermenéutico. Primero, saltamos en la obviedad de que somos históricos, porque somos seres biográficos. A ver, ¿recuerdan cómo es la hermenéutica? Sí. Es una espiral. Me recuerda el libro entero. Punto 1, como individuos somos seres históricos. ¿Por qué? Porque tenemos biografía, eso es obvio. Nacemos y nos morimos. Yo no me acuerdo cuando nací, y probablemente no sea consciente del día que me muera. Pero entre esos dos puntos, por ahora, en mucho tiempo, salvo cuando estoy ebrio o estoy durmiendo, soy consciente de mí mismo. Quiero ver. Esta primera evidencia nos lleva a una segunda evidencia, que todos los humanos son históricos. No solamente yo soy histórico por mi biografía, sino todos ustedes. Soy consciente que yo tengo historia y digo, pero vos también naciste, ¿no? ¿Vos has nacido? Bueno, mirá. ¿Desde hace cuánto serán nuestras generaciones? ¿Desde hace cuánto serán nuestras generaciones? Bueno, pero nos vamos dando cuenta cómo se va ampliando el sentido de historicidad de mi propia humanidad o mi propio ser. Entonces, no solamente yo tengo una historia, ustedes tienen una historia, sino que no puedo pensar a la humanidad sin una historia. Díganme un humano carente de historia. Inclusive en los mitos, cuando se habla de humanos que ganan la inmortalidad, como Gilgamesh en el mito sumerio, son seres que han nacido. Hércules es un ser que nació. Los dioses nacen también. Y esto nos lleva a otro nivel, el 3 sería, digamos acá, nos lleva al otro nivel de que si somos necesariamente históricos, si somos humanos sí y solo sí hay historia,
¿Me van siguiendo? Somos humanos, sí, solo sí hay historia. La consecuencia es que hay historia, sí, solo sí hay humanos. Y ahí está su doble relación. Entonces, somos un producto de la historia, pero la historia es un producto. Entonces no podemos saber cuál es el logo del humano si no revisamos nuestra historia. Aquella historia que nos puso como humanos. Y bueno, cada historia va a poner como humano a muchas cosas distintas. Por ejemplo, un día la historia pone como humanos hombre y mujer. Después pone no binarios. Después sujetos. Después personas. Después criaturas aladas. Seres bípedos sin plumes. ¿Qué sé yo? La historia va poniendo como humanos. Y esto tiene una consecuencia. A ver, ¿queda claro la relación humano-historia, historia-humano? Siento que queda una falencia, pero por el hecho de que, a ver, es como la típica pregunta de esa que dicen, si un árbol cae y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? ¿Viste como que existe ese tipo de pensamiento? Sí. Ese me queda como medio vacío, como que... ¿Cuál sería el vacío que ves acá? Realmente va a haber historia, o sea, realmente puede existir historia sin humano, o sea, en el sentido de la pregunta lógica a veces podría ser sí, pero uno puede decir que formalmente el concepto de historia no presupone a la humanidad y formalmente el concepto de humano no presupone a la historia como concepto. Usted va a un diccionario y no tiene elementos históricos o viceversa. Pero acá estamos hablando de un plano existencial, ¿no? En el momento que nos damos cuenta sobre la pregunta. Pero volviendo a esa relación con el tiempo como algo ajeno a nosotros, si es que podemos pensarlo así, acá hay un problema. Si estamos entendiendo al humano desde la historia desde el humano, hay un problema que tiene que saltar ahí. Acá estaba con las preguntas que yo decía que uno tiene que aprender a formular. Acá hay un problema. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Por qué criticamos a la historia? ¿Qué es lo que no nos gusta de la historia? Bueno, bien. Llega esa idea. ¿Y cómo se presenta el poder en la historia? El poder a veces es muy inteligente. Si quiere mostrarse como mosquita muerta, no tiene ningún problema de hacerlo. Nada más peligroso. Un cuchillo. Una mosquita muerta ninja. Katana. ¿Cuál sería la pregunta acá? El problema es la tradición, gente. Hay una tradición. Siempre que pensamos en la historia, hay una tradición de esa historia. Hay una tradición que nos definió. A ver, vivimos en una provincia que se llama San Juan. Ya supone una tradición cristiana, una tradición de la colonialidad, una tradición de ciertas cosmovisiones. No podemos desligarnos de esa tradición, ya está. No podés decir, desconozco la tradición. Por lo tanto, tenemos que desarmar esa tradición si queremos encontrar el sentido del humano. Porque la tradición tiene un problema. Te establece solamente una manera de ver al humano. ¿Se entiende lo que quiero decir? Desarmar la tradición personalmente, o sea, de concluir esa tradición. No en términos biográficos, sino en términos de definición del humano. Hay una tradición que definió al humano. ¿Bien? La tradición, si quieres que yo sea más burdo, más directo, es una tradición cristiana, capitalista, europea, moderna. Para entender el humano hay que desarmar esa tradición. Claro. Pero la desarmo personalmente, o sea, yo entendiendo que es una tradición. Sí, claro. No hay otra manera. ¿Cómo lo vas a hacer? No es convenciendo a todos de que hay que... No sé si es un tema de convencer o no convencer. En la hermenéutica no se habla de persuasión, sino de comprensión. Para persuasión andamos al método pragmático.
ahí sí podemos hablar de eso, ¿no? Pero acá hablamos de cómo entenderlo algo. Te va a decir, yo no sé qué querés, pero si vos querés entender el humano, tenés que hacer esto. Ya eso depende, ¿no? O sea, básicamente, al principio, no tiene que llegar a no ser que lo buscar en el sentido de que se No nos podemos desligar, inclusive si hacemos eso. Y no. Vos podés desaparecer el hecho de que estás aquí, que has nacido, no sé dónde has nacido, pero podés anular. Yo no puedo anular el hecho de que nací en Chubut. Por más que no puedo cambiar eso. Puedo aprender nuevas formas de relacionarme y construir nuevas interpretaciones. Pero en el horizonte de interpretaciones siempre está esa ahí. Me puede ser incómoda, dolorosa, la puedo odiar tranquilamente. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? No podemos evitar. A ver, si alguien por la calle te grita algo, si me gritan algo a mí, me dicen, pelotudo, lo que sea, no puedo ya cambiar el hecho de que apareció en mi vida eso. Puedo ver cómo digerirlo, cómo relacionarme con esa situación. Pero hay esos momentos que pasaron son inamovibles, ¿no? Y la tradición tiene ese gran poder. Porque quizás por eso muchos se entusiasman por la Navidad, no sé, a pesar de ser ateos. Bueno, ¿estás hermano? Vos sí. Dussel, no sé si es algo que errado o no, pero Dussel habló, según lo que vi ayer, que este sentido está en lo cotidiano, ¿puede ser? Claro, que cree que la filosofía inicia en lo cotidiano. Inicia en lo cotidiano, bien. Pero nosotros vivimos en lo cotidiano desde que somos pequeños. Todos los días estamos haciendo algo nuevo, pero dentro de lo cotidiano. Pero con este pensamiento de la hermenéutica, a cierto nivel de madurez podemos entender el sentido humano, por así decirlo, porque yo como soy niño... Bueno, ahí hay dos respuestas. Uno, desde la filosofía para niños o con niños, los niños entienden más de filosofía que los adultos porque no tienen los filtros que la cultura le impone y por lo tanto hacen preguntas más directas, ¿no? La otra respuesta es que no es desmerecer el rol de lo cotidiano, es un conocimiento sumamente pragmático que sin eso no podríamos estar el día a día. No, nadie puede vivir pensando cada una de las cosas que hace, ¿no? Quedarías catatónico, no te podrías mover, ¿no? Pero es entender también que como es su conocimiento práctico tiene sus limitaciones. Y frente a eso tenemos que pensar otras maneras de interpretar nuestras experiencias. La hermenéutica permite interpretar nuestras experiencias como un texto, y como un texto que tiene otros textos y otros signos. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Bien, entonces, siguiendo a Dussel, vamos a dividir la historia de la antropología filosófica en 4 hitos. El pensamiento griego y neoplatónico, representado por los poetas griegos, los filósofos naturalistas, los sofistas, Platón, Aristóteles, los neoplatónicos, con referencia primero a nuestro querido amigo Plotino. Después el pensamiento hebreo cristiano, el pensamiento religioso europeo, que es el que se ocupa Dussel. Luego está el pensamiento moderno, que ahí tomamos a Le Breton y analizamos a Descartes. Y por último el pensamiento contemporáneo, que vemos Foucault, pero eso lo vemos el lunes que viene. Entonces, en nuestro recorte histórico arrancamos en la antropología filosófica griega de corte platónico, neoplatónico, ¿no? ¿Qué dicen los griegos? Fíjense, ya empecé con la historia, ya me fui, ya quedó claro qué relación tengo con la historia, ahora empiezo con la perspectiva antigua de lo humano. Para los griegos antiguos, el humano no es un problema original, es un problema que surge del ocio. Solamente cuando estás relajado después de trabajar o no, qué sé yo, estás sentado, cuando tenés las necesidades básicas satisfechas, podés disfrutar el tiempo de no hacer nada. Porque para los griegos antiguos la filosofía nace del ocio, ¿no? Es esta tesis de que la filosofía y las artes
son el momento de reflexión sobre nuestras propias experiencias, ¿no? Porque el pensamiento filosófico y el pensamiento artístico se preocupa sobre nuestro telos. Telos. T-H-E-L-O-S. Telos. ¿Qué es el telos? No me digan un hotel de alojamiento porque... El telos es una inclinación. Todo, para los griegos, todo tiene su telos, todo tiene su inclinación hacia dónde va, hacia dónde se dirige. ¿Bien? Entonces, para los griegos, el humano tenía un telos trágico. Una tragedia. Bueno, inventaron ellos el teatro trágico, ¿no? ¿Cuál es esta tragedia? Porque la tragedia es que el humano está atrapado en un destino incómodo. No puede comprender o interpretar qué es ser humano, a pesar de ser el único ser que tiene capacidad de raciocinio. Nadie más que nosotros, dicen los griegos, puede comprender al mundo. Y de todas las cosas que quisiéramos comprender, el humano es lo primero y eso es lo que no podemos interpretar. Esa es la tragedia. Como la persona que resuelve los problemas de los demás, pero no el suyo. ¿No? Es trágico. Y encima es consciente de esa tragedia y no puede disolverla, no encuentra cómo construir herramientas o instrumentos teóricos o materiales para resolver esa imposibilidad de interpretación. A pesar de que entre todos los animales de la faz de la Tierra, el humano es el animal más habilidoso. Hace carros, hace flechas, hace canales. Esa es la tragedia del humano para los griegos. Y encima, sabe el humano, dicen los griegos, el humano sabe que tiene un logos, lo sabe. No es una suposición, no es un deseo. ¿Por qué lo sabe? Porque como el humano es un animal habilidoso con capacidad de comprensión, se dio cuenta que en el mundo opera un cosmos. Un orden. El mundo está ordenado bajo un sentido. Y el humano es un reflejo de ese cosmos. El humano es un microcosmos. ¿No? Demócrito dice eso, ¿no? Demócrito, el humano es un microcosmos. Hay un cosmos que establece los arqué o arjé. Principios naturales. Los arjé serían como las leyes naturales griegas. ¿Bien? Hay un arjé que va regulando los fenómenos. El humano es un fenómeno, tiene su arjé. Ese arjé es nuestro logos. Lo que nos da sentido. ¿Me van siguiendo o es muy técnico? ¿Cuál sería? Ese arjé es nuestro logos. ¿Cuál sería? Tragedia humana, nunca poder saberlo. Saber que existe, porque es obvio que el universo está ordenado, obvio que todo tiene leyes, obvio, y si todo tiene leyes y yo estoy en la naturaleza, yo tengo leyes. ¿Cuáles son? Tragedia humana. Incapacitado. Sófocles. Extraño animal es el ser humano. Teniendo todos los caminos, no tiene un camino. Y según la traducción que lean, no tiene el camino. Problemón. En el fragmento 51 del texto de Heráclito
dice, este orden del mundo es el mismo para todos. No lo hicieron los dioses ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será, fuego siempre vivo, prendido según medida y apagado según medida. El humano tiene medida. Para Heráclito es el fuego. Ese es el logos. Pero, ¿qué es ese logos? Es lo que también Parménides denunciaba. El humano es un ser bicéfalo. Ve la verdad y la mentira, ve los dos caminos. Y nunca sabe cuál es el camino correcto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Dussel va a decir que Platón va a ser el primero que logra desanudar este nudo trágico. Por eso es importante. Que Platón va a ser el primero en desanudar este nudo trágico. Esta cuestión de que no podemos comprender a pesar de que somos los seres que comprendemos. ¿Y qué hace Platón? Hace un estudio de la interioridad humana. Nos enseña a ir hacia adentro. Bueno, la alegoría de la caverna es una clásica representación antropológica del humano, donde las sombras es lo que es obvio para el humano, lo sensible. Pero así como en la alegoría de la caverna uno puede salir de las sombras y elevarse, las sombras que tenemos de nuestra comprensión humana también pueden ser atravesadas. Podemos convertirnos, podemos acceder a la luz, a las ideas. ¿Conocen la alegoría de la caverna? Yo estoy asumiendo que la conocen. O sea, aprendo a preguntar. ¿Cómo logra desanudar este problema Platón? Muy fácil. El humano ha confundido el problema de comprenderse al tratar de estudiarse de lo sensible. ¿Por qué? Bueno, porque lo sensible es lo que inmediato que compartimos con los otros seres, con los otros como nosotros. Pero no, el humano, dice Platón, no está en lo sensible. Lo sensible es la materia. ¿Dónde está el humano? En lo inteligible. Es algo que está ahí. ¿Cuál es la aletheia del humano? ¿Saben lo que es aletheia? Aletheia. ¿Sí? ¿No eso ahí? Sí. ¿Cuál es? ¿Saben lo que es aletheia? Verdad. La verdad. La verdad verdadera. La verdad con B corta mayúscula. ¿Cuál es la aletheia del humano? El liberal nos accede a la verdad, a la aletheia. Pero, ¿cuál es esa? Lo inteligible. El humano es un ser que se define en Platón, o por él. ¿Qué es lo que nos define a nosotros? Para Platón. Muy bien. ¿Pero usa alma? Eso es una traducción cristiana. ¿Cuál es la palabra que usa Platón? ¿La psique? ¿Usa psique? ¿Qué es la psique? El eidos. Nosotros tenemos eidos. La idea. Nosotros tenemos un eidos. Una idea que luego se traduce eso como alma. Entonces, para Platón, para poder encontrar la plenitud del humano, tenemos que alejarnos de lo sensible empírico. Tenemos que acercarnos a el eidos, las ideas.
Por eso dice Platón que costaba desanudar el nudo trágico, porque estábamos tan metidos en lo sensible empírico que vivíamos entre las sombras. Qué genial, Platón en ese sentido, muy astuto el argumento. Decía, no es que los otros eran tontos, estaban entre las sombras, estaban ahí, ensombrecidos. Necesitamos hacer un trabajo de perfeccionamiento para poder ir ascendiendo gradualmente, purificar la carne, desprendernos de lo inmediato, de la doxa, y acceder a la episteme. Claro, acá está el tema ahí. Pero un punto de que lo singular sostiene la multiplicidad. ¿Son fanáticos de Plotino? Pero sí, va por esa idea, de lo uno hacia lo múltiplo. Sí, sí. ¿El eidos es donde está el sentido o hay que sentir? Nos definimos por el eidos. Perdemos A ver, ¿recuerdan el mito del carro alado? ¿Cuándo aparece el humano? Cuando el carro se desbalancea y cae el alma olvidando, pasando por los 9 círculos, o 8, no me acuerdo cuántos son, olvidando cada vez más hasta que cae en la matriz, que es el útero, y nace el bebé, ¿no? Porque tiene que explicar, y ahí nació el humano. Que esa idea se la robó a Sócrates. En Alcibiades, el libro sobre Alcibiades, dice, ¿acaso hay necesidad de mostrar aún más claramente que el alma sola es el hombre? ¿Qué somos? El eidos. Ahí la respuesta más directa a tu pregunta desde Platón. ¿Y cómo accedemos a ese eidos? Porque está vedado, está entre las sombras. A través, lo dije recién. Está bien, pero ¿cómo accedemos a eso? A través de... un proceso articulado. ¿Cuál? ¿Qué dijiste vos? ¿Ascenso dialecto? No. Hay que educarse. Formarse a ser un buen ciudadano. Platón ahí conecta su antropología con una política y una ética. Tenemos que crear un correcto nomos. ¿Qué es el nomos? ¿Qué es el nomos? La norma. El nomos es la norma. Tenemos que crear leyes que nos perfeccionen y tenemos que respetar esas leyes, porque esas leyes nos educan y nos elevan. De ahí viene la famosa prosopopeya de las leyes de Sócrates. Cuando Sócrates es condenado a muerte y lo hacen escapar, y él no quiere escapar porque dice, ¿qué dirán las leyes de mí? ¿Qué tipo de hombre seré yo si falto a las leyes que me educaron y me formaron? ¿No? ¿Saben por qué es una prosopopeya? Porque de un elemento inmaterial como una ley o un objeto empieza a hablar, porque Sócrates se imagina dialogando con las leyes. ¿Hasta qué hora tenemos? Ah, bueno. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva. ¿No? Aristóteles no tomó muy bien la definición de Platón. Para Aristóteles es un papanata Platón. Dice, estás colocando al humano en dos lugares distintos. En la materia, abajo y arriba. El humano no está en dos lados, está en un solo lugar. Aristóteles va a decir, tenemos que abandonar la idealidad del humano y volver a lo físico. ¿No?
Ahí viene su teoría de ileformismo. ¿No saben lo que es la teoría de ilefórmica de Aristóteles? No. Ile es materia y formismo es la forma de la materia. Claro, exactamente. El humano es un devenir de la materia que va formando. Lo dice en la metafísica. El alma es, en cierta manera, todas las cosas. O sea, mi mano, mi tecnología, mi pensamiento. Porque el alma que hace el humano es el acto. ¿Entienden? Esa es la crítica que hace Aristóteles a su maestro. Medio cobarde Aristóteles. La escribió cuando se murió Platón, cuando no podía defenderse. ¿Viste? Pero bueno. Y frente a eso viene Plotino. Plotino trata de reivindicar a Platón hablando sobre lo uno y lo múltiple que el compañero trajo recién. ¿Qué hace que el humano sea esta organización de cosas distintas? Un principio que lo unifica. Y esta es una idea que va a hilar fino durante mucho tiempo. El hombre, el humano, es una unidad. ¿Entre qué? ¿Unidad entre qué? ¿Qué? ¿Hablemos fuerte, por favor? Exactamente. ¿Entre cuál? Cuerpo y alma. Una unidad, cuerpo y alma, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta tradición platónica, neoplatónica y griega? Aparece una contratradición que en ese momento era bastante original. Hoy diríamos que es tradicional, pero en ese momento fue novedosa. Estamos ahora en el momento filosófico hebreo-cristiano. Donde, si los griegos parten de una obviedad. Es obvio que el humano comprende, que el humano es habilidoso y que está en una situación trágica porque no puede comprenderse quién es. Eso decían los griegos. Platón dice, para resolver esta tragedia tenemos que entender que el humano es dos cosas. Y entre esas dos cosas lo que importa es el eidos, el alma. Aristóteles va a criticar y en vez de definir el eidos, defiende la ile, la materia. ¿Bien? ¿Me van siguiendo con el razonamiento? Plotino va a decir ni eidos, ni ile, ni idea, ni cuerpo, sino unidad. Pero aparecen unos pensadores muy interesantes en lo que se llamaba el cristianismo primitivo, donde lo obvio no es ni la tragedia, ni la carne, ni la idea, sino que es obvio que lo humano ha sido creado. ¿Por qué? Porque ningún humano puede autoproducirse. Nadie se creó a sí mismo. Todos hemos sido producto de otros. Entonces es obvio que algo nos ha producido. Que somos parte de una cadena de repetición, de replicación. Todos hijos de. Claro, ¿cómo resolvemos esta cadena para no caer en el infinito? Hacemos un corte. Hubo algo que creó todo. O entendemos a ese infinito como el todo. Dos maneras de entender a Dios. Dios como inicio o Dios como totalidad. Entonces, los cristianos jamás se preguntaron por Dios, no tenían ese problema. La pregunta era, si el humano fue creado, ¿cuál es su propósito? Y si el humano tiene propósito, ¿por qué no es evidente? ¿Entienden lo que quiero decir? Problemón, ¿eh? Yo no sé ustedes qué relación tienen con sus progenitores, pero si un día quieren ponerlos nerviosos, ¿por qué me trajiste a este mundo? Ahí empieza la cosa, ¿no?
Este cabo cayó. ¿Cómo sabía que ibas a hacer vos? ¿Eh? ¿Cómo sabía que ibas a hacer vos? Claro, bueno, Padre. pero yo no decidí, no hubo una votación. Entonces, la tradición hebrea cristiana muestra el peso ontológico de la pregunta ¿por qué estoy aquí? El humano es consciente de que algo lo puso en este mundo, pero también es consciente de que no sabe por qué. Tiene su similitud con la tragedia griega, pero es muy distinto. Porque en la tragedia griega no había un dios maquinando. Había un logos, un sentido, una fuerza. Acá hubo alguien que planeó cada engranaje del universo. Algo que decidió. Entonces pasamos de la tragedia al drama. Tengo la capacidad de actuar, pero no sé por qué tengo esa capacidad. Quizás la estoy desaprovechando. Quizás no la estoy usando donde la tengo que usar. Quizás no estoy cumpliendo lo que se espera de mí que esté cumpliendo. Eso es un drama. Un drama K-pop. Ese es el drama de Adán. ¿Qué se esperaba de Adán? En criollo, que no la cagara, que no lo expulsaran del paraíso. Pero Adán nunca lo supo. No sabía eso. Nunca se le dijo eso a Adán. Nunca se le dijo, existe la posibilidad de que vos no estés más aquí. Jamás se lo dice. Si ustedes leen la Biblia, por interés filosófico nomás, yo soy ateo, pero un bestseller es un bestseller. Hay que saber leerlo. Claro, no sabía eso, pensaba que sí lo sabía. O sea, No. Adán nunca es consciente. decirle de la No. manzana, Estaba prohibido comer la manzana. eso nada más le dijo. Y Dios nunca es muy comunicativo. Y cuando se comunica, lo hace de manera de aforismo. Dice a Adán, a la gente que escapa de Sodoma y Gomorra, no miren atrás. No dice no miren atrás porque te voy a convertir en sal. Dice no mires atrás. Y cuando Lili hace así, se convierte en sal. Nunca explica el por qué. Es simplemente eso. Ese es el drama. No. ¿Pero por qué no? No. Y cuando te pasa, te dije que no, pero nunca me explicaste por qué no. Ese es el problema de Adán. De esa manera, cuando Adán lo expulsan, no lo expulsan solamente él. Expulsa a todos los humanos y estamos todos con esa condena del drama. Adán no es un hombre, es simplemente el hombre. El prototipo antropológico, filosófico de la humanidad. Y esa es la genialidad de la filosofía cristiana. Hay un prototipo del drama. Sabemos que no hay que hacerlo, pero ¿el por qué? Y la curiosidad puede más, la tentación, el pecado, querer disfrutar de la libertad, querer ser rebelde, no importa por qué, pero siempre metemos la pata y siempre sufrimos las consecuencias, la expulsión, la soledad, el dolor. Ese es el drama existencial. Y los filósofos cristianos hebreos se dieron cuenta muy bien de eso. ¿Por qué Adán mete la pata? Porque es débil, ¿no? Cae en la tentación. ¿Y por qué es débil? Yo estoy siguiendo los mitos, ¿no? Yo sé que no estoy obviando a Eva ni nada por el estilo. Estoy siguiendo la estructura mítica antropológica, ¿no? ¿Y por qué es débil Adán? Porque tiene cuerpo. Tiene una carne que está tentada a comer lo dulce. Tenemos un cuerpo
que nos iguala. Todos tenemos cuerpo, pero nos diferencia. Mi cuerpo no es tu cuerpo, ¿no? Físicamente somos distintos, facultativamente somos iguales, tenemos las mismas facultades. Podemos razonar, por ejemplo. Y encima para los cristianos el cuerpo no es una prisión, como podía ser para Platón. El cuerpo está diseñado por el mejor demiurgo posible, que es Dios. Dios no trabaja en vano. Si hace las cosas, las hace bien, ¿no? ¿Para qué sos Dios? Si no? O sea, un Dios que trabaja de desgano es el Dios de Ciorán, pero no el Dios cristiano. Hay una película en Netflix que se llama Los renglones torcidos de Dios. Y en síntesis, la película se hace en un manicomio. Y en un momento el protagonista dice: si Dios escribió con buena letra cómo iba a ser la forma, estoy parafraseando, sí, hoy. Cómo iba a ser el humano correctamente, estos que conviven aquí en este manicomio son los renglones torcidos de Dios. Claro, la gente que es anormal. Claro. Bueno, ya vamos a hablar mañana sobre los anormales. El lunes que viene vamos a hablar justamente de los anormales. Pero o sea, lo ponemos ahí como un pinche un corcho. Mañana, el lunes lo vamos a trabajar, posta. No estoy. Porque vamos a trabajar con. Por cierto, buenísima la película. Bueno, pasarla al grupo para que los que puedan verla. La preocupación por el cuerpo, la carne, llega a la modernidad. Tercer momento de la historia de la antropología filosófica. ¿Cuál es la característica del pensamiento moderno? Pasa su preocupación del humano al cuerpo del humano. Este cuerpo que es como todos los cuerpos. ¿Por qué el cuerpo humano puede hacer lo que hace y no puede hacer lo que no hace? ¿Cuáles son los principios que regulan la acción del cuerpo humano? ¿Cómo se relacionan las acciones humanas o de este cuerpo con las acciones de los otros cuerpos, de los otros objetos? ¿No? Es una preocupación más material. No hay un drama existencial acá. ¿Era de la época de Newton más o menos? Y la modernidad, dependiendo a quién leas, va más o menos del siglo XIV al siglo XVII, XVIII. Newton lo tendríamos en el siglo XVII, XVIII. ¿Okay? Lo que se inauguró en el pensamiento antropológico filosófico de la tradición hebrea cristiana sobre la preocupación de la carne, ahora es un problema de qué está hecha esta carne. ¿Qué cabe esperar de esta carne? ¿Puedo mejorar la carne? Si la carne es músculos y nervios, ¿puedo ejercitarla y ser más saludable? ¿Entienden esta cuestión? Entonces aparece una filosofía que por mucho tiempo se dejó de lado, que es materialista. Por ejemplo, los atomistas de la antigüedad ya hablaban del cuerpo. O los nominalistas escolásticos. ¿Los escolásticos saben quiénes son? Si yo digo escolásticos, vienen del pensamiento producido en las escuelas medievales. Escuela, escolástico. Entonces, juntan esta idea de que todo es átomo, todo es movimiento, y esta idea de que lo universal es un concepto vacío, en realidad somos todos singulares, particulares. Aparece básicamente la filosofía mecanicista del ser humano. El ser humano se entiende como una máquina, como un artilugio, como un autómata. ¿Bien? Como una máquina, ¿cómo? ¿Dijo al final? Autómata. Autómata, un artilugio, quizás dije. Bueno, hay cosas que yo digo. Está grabado. A grandes rasgos, lo que caracteriza al pensamiento moderno
es entender lo siguiente. Por un lado, las fuerzas mecánicas que operan sobre la naturaleza, por ejemplo, la fuerza de tracción y resistencia sobre un objeto, opera también sobre el humano, ¿no? El problema de la inercia, de que algo sube y baja, también opera sobre el humano. La misma mecánica, ¿sí? Los mismos principios físicos. ¿Me van siguiendo? Y eso es antes de Newton. Sí. Newton, él dice, yo estoy parado sobre hombros de gigantes, no es que... Newton es un genio, no vamos a discutir eso, pero viene de una tradición que se preocupaba justamente por eso. Entonces tenemos, por ejemplo, a Galileo, con la creación del método hipotético experimental, ¿no? Hacía una hipótesis de cómo era el mundo y después hacía una experiencia. ¿Qué? No, me leí de la frase que utilizó el comparado sobre esa frase la utiliza justamente para hacer, no solamente usarlo de modo humilde, también era para hacer, por así decirlo, una crítica a uno de sus contrincantes de la época. Claro, es una forma de discutir. Es el principio de autoridad, de yo vengo de otros, ¿no? Lo del petizo no sabría decir. Sé con quién discutía, pero no sé su altura. No, yo era bastante. Después tenemos a Descartes. No sé cómo quería descartar a él. Y puede ser la burla. Newton se sabe que era muy resentido, así que... después tenemos Galileo con lo experimental y Descartes con la ciencia formal. Sus aportes en la matemática siguen siendo un dolor de cabeza para estudiantes de secundaria hoy en día, ¿no? Los ejes cartesianos, seguramente alguna vez tuvieron que... con la X y la Y, ¿no? Para ingeniería, ¿no? Claro, por eso, pero bueno, está ahí. Y después está Bacon, que sistematizó a la nueva filosofía natural, que es la ciencia, ¿no? Creó un manual que se llama El Nuevo Órgano de la Filosofía Natural y dio lugar a la ciencia. Y esta ciencia tenía un poder, podía describir qué era el humano. El mejor representante de esto que tenemos de la modernidad, y con esto vamos a cerrar por hoy, es el que la historia tradicional coloca como el padre de la modernidad. ¿Qué decías? Ah, escuché algo, perdón. El padre de la modernidad. ¿Alguien sabe quién es el padre de la modernidad? ¿Quién tiene ese título? Tiene el nombre de una rana. René Descartes, exactamente. Descartes. En sus meditaciones metafísicas. El padre de la modernidad. ¿Qué saben de Descartes? solo sé que no sé nada. Bien. ¿Qué significa eso? Básicamente pone en cuestión o en tela de juicio el origen de la persona en gran parte. A ver, déjame formular en la... Primero, solo sé que no sé nada de Sócrates, pero manteniendo la idea pero manteniendo la cuestión de la ignorancia, que en la primera meditación aparece, que dice, en algún momento de mi vida tengo que dudar de todo lo que he aprendido. Asumir que sé nada, ¿no? Es el trabajo escéptico socrático. ¿Y qué significa eso? Ah. Dije frase muy famosa por eso. Claro. A ver, Acabo de explicar era eso, que era... Claro, los puntos. Está bien. Básicamente que en dicho caso
para existir. Bueno, quédate tranquilo. Las meditaciones cartesianas están divididas en 6. No vamos a hablar de las 6, no hay tiempo humano para eso, ni mucho menos en 5 minutos. Pero la idea es básicamente la siguiente. Dice Descartes, voy a buscar un punto firme para poder definirme y encontrar una verdad clara y sencilla. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser dudar de todos mis sentidos, porque mis sentidos algunas veces me engañan, ¿no? El clásico método cartesiano. Los sentidos engañan porque a veces me confundo, a veces pensé que era algo de tal manera y no era. Pero también voy a renunciar a la vigilia, a la conciencia de cuando estoy despierto, porque más de una vez pensé que estaba despierto y en realidad estaba dormido. Entonces la información de la conciencia tampoco es válida, voy sacando, porque estoy buscando una verdad verdadera, una eteria, una seguridad total. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, lo que me queda es que en el mundo de los sueños hay algo que resiste a lo onírico, que son las matemáticas y la geometría. 2 más 2 es 4, esté o no yo despierto. Y acá viene la hipótesis del genio maligno de Descartes. Pero ¿y si existe un Dios todopoderoso mala leche que me hace creer que 2 más 2 es 4 cuando en realidad 2 más 2 es pez? No puedo saber eso. Tampoco puedo estar seguro de las matemáticas. Dudo de mis sentidos, dudo de mi vigilia, dudo de las matemáticas. ¿De qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Dubitatum ergo cogito, cogito ergo sum. Dudo, entonces pienso, pienso, entonces existo. Nos da Descartes aquí una afirmación contundente para definir a lo humano. Lo humano es un ser, una cosa que piensa. Y de repente se inaugura algo, porque ¿quién puede discutir ese argumento? ¿Quién puede decir que piensa y no existe? Si piensan, existen. Y si existen como humanos, el fundamento de su existencia humana, ¿cuál va a ser? ¿El qué? ¿Qué digo? Sí. Ah, el pensar. Muy bien. Entonces, para finalizar, Descartes va a hacer una simple división en su tercera meditación entre la res cogitans y la res extensa. Res no es carne de vaca. Res es naturaleza, como la res pública, la república, naturaleza del pueblo. Naturaleza pensante, y naturaleza extensa, corporal. De esta manera, somos un cuerpo que piensa, un cuerpo pensante. ¿Y cómo sé que soy un cuerpo pensante? Porque entre el pensamiento y el cuerpo hay una conexión particular que es la unión. ¿La unión de qué? Del sentido común. Y ahí volvimos a Dussel. Vivo mi vida, cuando me golpea el dedo chiquito, no digo, a mi cuerpo le duele el dedo chiquito. A mí me duele el dedo chiquito. Porque yo tengo una unión indisoluble, una fusión totalmente insondable, pero al mismo tiempo inquebrantable, entre mi pensamiento y el cuerpo. ¿Qué es el humano? Rana Descartes, una cosa que piensa. Y no hay forma de quebrarlo a eso. Estamos acostumbrados a ver Descartes como un dualista, pero en realidad defiende 3 cosas.
res cogitan, res extensa y la unión. El ámbito de la unión. Bueno, sé que me pasé por un minuto, pero ¿alguna pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie? ¿Qué significaba res? Res es naturaleza, no es vaca, ¿eh? Que nunca es vaca. Eso hace preguntar por qué a la carne de vaca le dicen res. La naturaleza de la vaca será. ¿Alguna duda? ¿No? Esa es de todo lo que dije, la única duda era qué significaba eso. ¡Wow! Yo tengo una duda de por qué siempre a Descartes como que lo tildan de igualista. O sea, Es la falacia del hombre de paja. siempre que se lee, es como que siempre Descartes le dice que hace como la división más tajante. Porque se lee las primeras 3 meditaciones. Si vos lees las otras 3, en la sexta meditación habla de la unión. Porque en moderna, yo he pensado un poquito moderna, es como que siempre la división tajante la termina. Y sí, pasa que igual es lo que quedó de él. Pero bueno, siempre simplificamos a los filósofos. A mí como no me gusta, yo trato de mostrarlo. Pueden irse, ¿eh? Nadie nos impide.